En el corazón de una ciudad indiferente, en un banco de parque con una tabla suelta, se sentaba un hombre al que la mayoría ignoraba. A su lado, siempre fiel, un perro de pelaje dorado llamado Max. Juntos, eran una estatua más del olvido. Lo llamaban Don Simón, aunque nadie sabía su verdadero nombre. No hablaba, no pedía, solo observaba el mundo pasar, con una mirada que había visto más inviernos que primaveras. Su chaqueta raída, su barba descuidada y sus manos curtidas contaban una historia que nadie se detenía a leer. Para los niños que corrían, para los adultos apurados, él y su perro eran invisibles, parte del mobiliario urbano. Pero detrás de esa apariencia se escondía una vida que pocos podían imaginar. Pocos sabían que Simón no siempre fue invisible. Tuvo una casa, un trabajo, una familia. Pero la vida se lo arrebató todo, pieza por pieza. Primero, la fábrica donde trabajaba cerró sus puertas. Luego, su esposa, abrumada por las deudas, lo abandonó. Sus amigos se desvanecieron como hojas en el viento. Y un día, su hijo, al cumplir la mayoría de edad, se fue en busca de un futuro mejor, sin mirar atrás. Simón no lo culpó. El golpe final llegó el día del desalojo. Con solo una mochila y un trozo de pan, se encontró en la calle, caminando sin rumbo bajo una lluvia fría. Fue en ese momento de total desamparo cuando lo encontró. Entre dos bolsas de basura, tiritando de frío y herido, estaba un pequeño cachorro. Simón, sin dudarlo, se quitó el único suéter seco que le quedaba y lo envolvió con el cuidado de un padre. En ese instante, supo que ya no estaba solo. Lo llamó Max, y desde ese día no necesitó a nadie más. Max creció a su lado, compartiendo el hambre, el frío y el silencio. Cuando la tristeza amenazaba con vencer a Simón, bastaba una mirada de esos ojos nobles para encontrar la fuerza para seguir adelante. La vida en la calle era una batalla constante contra la indiferencia, pero Simón había encontrado su paz en los pequeños momentos. Un rayo de sol, el sonido de Max durmiendo, o una fruta regalada por un alma generosa. Una tarde de octubre, el cielo gris anunciaba tormenta. Simón acarició a Max y murmuró: «Hoy va a llover, amigo». De repente, un niño pequeño se soltó de la mano de su madre y corrió hacia la calle. Un coche doblaba la esquina a toda velocidad. Sin pensarlo, Simón se levantó. Su cuerpo, entumecido por años de frío, reaccionó por puro instinto. El rugido del motor, el grito de la madre, el ladrido desesperado de Max. Todo se movía en cámara lenta. Con una fuerza que no sabía que tenía, se lanzó y empujó al niño hacia la acera, salvándolo del impacto. Lo último que sintió fue el golpe, y después, solo oscuridad. Simón despertó en una habitación blanca y estéril, al sonido rítmico de una máquina. El olor a desinfectante y un dolor punzante en la pierna le confirmaron que estaba en un hospital. Una enfermera se le acercó con una sonrisa amable. «Tranquilo, está a salvo. El niño está bien. Gracias a usted». Pero la única pregunta que rondaba en su mente era: «¿Y Max?». La enfermera, como si leyera sus pensamientos, le aseguró: «Su perro está bien. Está afuera. No se ha movido desde que llegó». Un inmenso alivio lo invadió, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Años de invisibilidad no lo habían preparado para recibir cuidados, ni palabras de gratitud. Se sentía como un intruso en un mundo que ya no era el suyo. La madre del niño había dejado una nota escrita con mano temblorosa. «No tengo palabras. Usted salvó a mi hijo. Gracias por su valor. No lo olvidaremos jamás». Por primera vez en mucho tiempo, alguien sabía que él existía, que había hecho algo digno de ser recordado. Los médicos le hablaban con respeto,
Le ofrecían comida caliente y ropa limpia. Ya no era el vagabundo del parque, era Simón, el hombre que salvó a un niño. Pero una duda lo atormentaba. ¿Y si solo fui valioso por un instante? ¿Qué pasará cuando sane? ¿Volveré al banco roto, a ser nadie? Esa noche, un leve rasguño en la ventana de su habitación del primer piso lo sacó de sus pensamientos. Era Max, sentado afuera, mirándolo con esa lealtad inquebrantable. Simón sonrió débilmente y susurró: «Todavía estamos aquí, amigo». Los días en el hospital pasaron de una forma distinta. La pierna enyesada y el cuerpo dolorido sanaban, pero era su espíritu el que experimentaba la verdadera recuperación. Cada mañana, la enfermera le preguntaba cómo se sentía, y cada noche, Max lo esperaba fielmente bajo su ventana. El hospital, más que un refugio, le devolvió algo que había perdido: la dignidad. Comía 3 veces al día, dormía bajo un techo, lo llamaban por su nombre. Incluso un trabajador social comenzó a interesarse por su caso. Pero la verdadera sorpresa llegó al cuarto día. Una reportera local, llamada Laura, apareció en su habitación. Resulta que alguien había grabado el rescate con su teléfono y el video se había vuelto viral. Hombre sin hogar salva a un niño. Laura, con una sonrisa honesta, le pidió permiso para contar su historia. Simón dudó. Estaba acostumbrado a ser invisible, no el centro de atención. Pero la reportera no tenía prisa. Se sentó a su lado y le preguntó con calma: ¿por qué lo hizo? Simón, tras una pausa, respondió: porque era un niño, porque nadie más lo iba a hacer, y porque Max ladró. Esa respuesta, tan simple y profunda, reveló la chispa de humanidad que se negaba a apagarse. La historia de Simón fue publicada en el periódico local, y en menos de 24 horas, miles de personas la compartieron. Los comentarios de admiración y las ofertas de ayuda inundaron las redes sociales. La gente no solo veía un acto heroico, sino la historia de un hombre que merecía una segunda oportunidad. Mientras tanto, en el hospital, Simón comenzaba a transformarse. Hablaba más, sonreía. Incluso lo sacaron en silla de ruedas para que pudiera reencontrarse con Max. El abrazo entre el hombre y su perro fue tan emotivo que hasta las enfermeras lloraron. Unos días después, Laura regresó con una propuesta: una entrevista en la televisión. «No quiero que vuelvas al banco roto, Simón», le dijo. «Quiero que la gente conozca tu voz, no solo tu historia». Simón la miró. Sus ojos cansados ahora brillaban con una luz que no había sentido en años. «Esperanza». «Yo no soy nadie», murmuró él, aferrándose a su vieja identidad. «No, Simón», respondió ella con firmeza. «Eres alguien que, cuando nadie más se movió, tú sí lo hiciste. Y eso te hace más que nadie». Esa noche, en el silencio de su habitación, la idea de aparecer en televisión, de contar su propia historia, parecía un sueño imposible. Pero en lo más profundo de su corazón, una semilla olvidada de esperanza comenzaba a brotar. La noche antes de la entrevista, Simón no pudo dormir. El murmullo del hospital, los pasos de las enfermeras, el pitido de los monitores. Todo sonaba más fuerte, como si cada ruido le recordara que el mundo estaba a punto de verlo de nuevo. Ya no como el fantasma del parque, sino como un ser humano. Una pregunta lo atormentaba en la oscuridad. ¿Y si no soy suficiente? Durante años, había sobrevivido sin esperar nada, aceptando migajas como si fueran manjares y el desprecio como parte de la rutina. Pero ahora, la vida le ofrecía algo que dolía casi tanto como la soledad: el reconocimiento. Porque si aún valía, ¿cómo soportar el dolor de haber sido olvidado? A la mañana siguiente, lo ayudaron a vestirse con una camisa limpia y una chaqueta donada. Cuando se miró al espejo, se detuvo. Hacía años que no se observaba con detenimiento. Su rostro era el mismo,
Pero sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos de historia. La entrevista fue sencilla, en una sala tranquila, con una periodista amable que le hizo preguntas honestas. Le preguntaron por su vida, por su familia, por el día en que salvó al niño, y cuando le preguntaron qué sintió al ver a la gente agradecerle, Simón respondió sin dudar: «Sentí que aún existo, que no me borraron del todo». Su respuesta conmovió hasta a los técnicos detrás de las cámaras. Al terminar, la periodista lo abrazó, un gesto simple que despertó algo dentro de él que llevaba años dormido. Esa misma noche, la entrevista salió al aire y ocurrió algo inesperado. La historia de Simón y su perro, Max, tocó una fibra muy profunda en la gente. No era solo la historia de un héroe callejero, sino la de miles de personas olvidadas, de corazones rotos que aún eran capaces de hacer el bien. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, ofertas de trabajo, donaciones e incluso hogares. Pero el mensaje que lo cambió todo llegó en una carta escrita a mano, sin remitente. Decía: «Papá, vi tu entrevista. Soy yo. No sé si lo merezco, pero me gustaría verte. Perdón por desaparecer. Estoy en la ciudad. Si quieres, estaré este viernes a las 5 de la tarde, en el mismo banco donde solías esperarme de niño». Simón leyó la carta una y otra vez, con manos temblorosas, hasta que las palabras se mezclaron con sus lágrimas. El viernes llegó con un sol tibio y ese olor a nuevos comienzos. Simón fue dado de alta esa mañana. Le ofrecieron una silla de ruedas y un albergue temporal, pero él solo tenía un destino en mente: el banco del parque, el mismo banco de madera astillada donde tantas tardes había pasado con Max, invisible para el mundo, y donde solía esperar a su hijo cuando aún era un niño. Llegó temblando de nervios y esperanza. Max caminaba a su lado, sereno, como si supiera que ese día era diferente. Eran las 4:53 de la tarde. El parque estaba lleno de vida, pero para Simón cada segundo era una eternidad de ansiedad. A las 5 en punto, lo vio. Un hombre joven, de unos 30 años, caminaba hacia él con paso dudoso. A Simón le tomó un instante, pero al reconocerlo, el tiempo se detuvo. Era su hijo. Se paró frente a él, con los ojos brillantes por todo lo que no se había dicho. «Hola, papá», dijo con la voz ronca. Simón, con la voz quebrada, respondió: «No pensé que vendrías». Su hijo contestó: «Yo tampoco pensé que te volvería a ver, pero vi la entrevista y me di cuenta de todo lo que no entendí». Hubo un largo silencio, de esos que curan. «¿Estás bien?», preguntó torpemente su hijo. «Lo estaré», respondió Simón. «Me salvaron, y tú apareciste. Eso ya es mucho». El joven se sentó a su lado. No se tocaron, pero algo se reparó en ese simple gesto: estar ahí, juntos de nuevo. «¿Sabes?», dijo su hijo. «Cuando era niño, pensaba que este banco era nuestro lugar secreto. Cuando todo empezó a ir mal, lo evité. Me dolía demasiado». Simón asintió. «A mí también me dolía, pero siempre volví. Era el único lugar donde aún me sentía tu padre». «Perdón por haberte dejado solo, papá», susurró el joven. Simón tomó aire y miró a Max, que parecía esperar la respuesta junto a ellos. «Yo también cometí errores. Muchos. Pero si estás aquí, hijo, ya no estoy solo». Y entonces su hijo apoyó una mano sobre la suya. El pasado no se borró, pero en ese gesto nació la decisión de empezar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, Simón no se sintió invisible. Era un padre, un sobreviviente, y en los ojos de su hijo volvió a ser alguien digno de ser amado. Los días siguientes fueron distintos, más ligeros. Simón y su hijo caminaron despacio hacia el reencuentro, aceptando su pasado para construir algo nuevo. Las ofertas de ayuda se materializaron. Una fundación pagó su tratamiento completo
y una familia donó un pequeño departamento para que pudieran empezar de cero. Por primera vez en años, Simón tenía una puerta con llave, una cama limpia, un hogar. Max también tuvo su recompensa. Un veterinario voluntario lo cuidó y ahora tenía un jardín donde correr, aunque él siempre prefería el sillón junto a Simón. El hijo de Simón, inspirado por el cambio, empezó a colaborar con organizaciones que ayudaban a personas sin hogar, queriendo ser para otros el puente que alguien fue para él. Padre e hijo se reencontraron en las pequeñas cosas: los desayunos en silencio, las caminatas con Max, las charlas sin prisa. La historia de Simón desapareció de los titulares, pero él no lo lamentó. Nunca buscó fama, solo quería vivir con dignidad y paz. Una tarde, sentado en su balcón, con Max a sus pies y su hijo cocinando dentro, escribió en una libreta: «Cuando todo parece perdido, recuerda esto. El amor no se mide en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dar, incluso cuando no te queda nada». A veces, salvar a alguien también es salvarte a ti mismo. Simón cerró la libreta y sonrió. Ya no era el hombre del banco roto. Era un hombre completo, con cicatrices, sí, pero también con un hogar, una familia y un perro que nunca lo abandonó. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido que llega al corazón. Nos vemos en el próximo video.